Este día el tema es el lucero de la Reforma y vamos a introducirnos para conversar sobre un personaje que fue clave en la historia del cristianismo, en la historia de la Reforma también, pero que a veces ha quedado un poco oculto en la historia, porque como dice el dicho, el ganador siempre escribe la historia. Y pues vamos a considerar algunos nombres durante todo este estudio que nos van a sonar, vamos a escucharlos, vamos a decir, esto ya lo he oído antes, y vamos a descubrir qué nos dice realmente la historia sobre ellos, pero también qué la Biblia nos enseña de tal manera que ellos pudieron aplicarlo a su propia vida y dieron un sonido claro sobre qué es lo que Dios esperaba de nosotros. Vamos a orar para entrar de lleno a este tema. Querido Padre, gracias te damos porque a lo largo de la historia tú siempre has tenido grupos de personas y personas que se han mantenido fieles a la verdad como la brújula al polo. Ayúdanos a mantenernos fieles a nosotros ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el tema de hoy, Pastor Dani Perla, quizás debemos recordar que en la Biblia encontramos a los profetas que siempre tuvieron en alto la palabra de Dios. David escribe varios salmos en los que la Biblia está exaltada, la palabra de Dios es exaltada. Jeremías mismo lo hace. Bueno, cada profeta exaltó la palabra de Dios. Pero yo quiero destacar la experiencia de Josías. Tal vez esta no la va a encontrar propiamente en el folleto de la lección, pero me llama la atención la experiencia de Josías porque en un tiempo de oscuridad espiritual del pueblo de Israel, se redescubrió la palabra de Dios y eso trajo una reforma. Y ahora, pastor, ¿cómo esto, el redescubrimiento de la palabra de Dios, es lo que en realidad hace que exista la reforma? Y quizás podemos plantearlo desde la historia en primer lugar, aunque también tenemos que verlo a nivel personal. Pero a nivel de la historia, ¿qué fue lo que hizo realmente que se encendiera la reforma y que comenzara a brillar la necesidad de que existiera esta reforma? Bueno, creo que la palabra de Dios es transformacional. Eso significa que la palabra de Dios cambia, no puede dejar las cosas iguales como estaban. La palabra de Dios es luz y donde no hay luz, ¿qué hay? Hay oscuridad. Entonces cuando la luz alumbra, uno se da cuenta y dice, falta esto está mal aquí, esto está mal puesto. Y comienza a haber un orden. Creo que eso es lo mismo que sucedió desde tiempos antiguos, cuando la gente comienza a conocer, a escuchar la palabra de Dios y a seguir la palabra de Dios. Entonces podemos ver cambios, podemos ver transformación. Y esto es lo que realmente el mundo está necesitando para cambiar. Pueden haber tantas leyes que se hagan, tantos seminarios que se den, pero ninguno tiene el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y también porque Dios es poderoso. Él puede hacer que su palabra se cumpla. Muchas veces nosotros podemos decir una palabra, pero no pasó nada. ¿Por qué? Pues no tenemos una palabra creadora. Caso contrario, nuestro Dios. Y descubrimos en esta semana, ya comenzamos a estudiar algunos casos de grupos de personas. Bueno, ayer los valdenses y de ciertos personajes que vamos a ir viendo que ellos entraron en contacto con la palabra de Dios y la palabra de Dios les abrió un mundo totalmente nuevo, diferente, y ellos lo comenzaron a compartir, no se quedaron con ellos, porque eso es una cualidad que tiene la palabra de Dios. Cuando la conocemos, queremos que otros también lo conozcan. Y hoy queremos hablar un poco acerca de un personaje muy interesante porque va a continuar con una idea que ya nuestro pastor nos lo decía ayer. No estaba intentando escindirse de la iglesia, es decir, separarse de la iglesia, ni tampoco estaba tratando de crear una facción nueva, y me refiero a John Wycliffe, o Juan Wycliffe. Y este personaje, pastor, en la historia deberíamos estarle muy agradecidos porque fue uno de los primeros personajes que comenzó a traer la Biblia
a las lenguas de todo el pueblo. Y en su caso era el inglés. En su caso era el inglés. Y esto era importante porque Wycliffe experimentó el poder de la palabra y, como usted decía, quería compartirlo, porque esto finalmente era un problema para la iglesia. El hecho de que una persona como Wycliffe, muy educado, ya voy a leer una cita que es impresionante sobre el poder de la Biblia, en el caso de Wycliffe particularmente, pero porque esto sería un problema, querer compartir la Biblia. Bueno, creo que ayer lo mencionamos con el caso de los valdenses. Las prácticas que estaba haciendo la iglesia en ese momento eran contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por si alguien piensa que esto de la Biblia solo es teoría, bueno, pero ¿qué tiene que usted crea que eso es blanco, que el otro crea que es negro, que el otro crea que es rojo? ¿Qué diferencia hace al final? ¿Podrá eso? Claro que hace una diferencia al final, porque al quitar la iglesia las enseñanzas de la palabra de Dios y seguir otros razonamientos, entró un largo oscurantismo en el mundo, comenzó a afectar las relaciones entre las personas, entre la sociedad. Claro que sí tiene un efecto si nosotros quitamos los principios de la palabra de Dios. Entonces Wycliffe en su... Bueno, y Dios siempre lo hace de una manera maravillosa. Hay personas que Dios les da más educación, talento, más riqueza, con el propósito de que puedan bendecir a otros, no es para sí mismo. Y Wycliffe fue uno de esos cerebros privilegiados, un hombre inteligente, extraordinario, una mente brillante. De hecho, él tradujo la palabra de Dios al inglés, al idioma inglés, lo hizo accesible al pueblo y notamos que eso comenzó a cambiar la mente del pueblo. De hecho, tuvo la protección de los reyes, de los emperadores, que cuando ellos sabían que estaban las verdades, y este fue uno de los reformadores que comenzó a surgir, se le llama el lucero de la reforma, a Juan Wycliffe, porque él estaba poniendo las bases sin querer, porque no se imaginaban ellos qué iba a pasar dentro de 100 años, 200, 500 años, no. Ellos sin querer estaban poniendo la base para que otros también hicieran lo mismo, tomaran la palabra de Dios, y eso iba a provocar que muchas personas se unieran a este movimiento, y ahí fue la gran reforma que hubo en la iglesia de esa época, que era una iglesia única, que había universal, católica, por eso se llama católica. Pero Juan Wycliffe usó todos esos dones que Dios le había dado de inteligencia y otros dones para poder pasar la palabra de Dios en un idioma que las personas pudieran entender y escapar de la oscuridad, de la ignorancia que había terrible con respecto a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y bueno, justamente hablando de las enseñanzas de la palabra de Dios, aquí en este libro, usted puede leer un poco más en el libro El conflicto de los siglos, esta cita que este servidor va a leer. En El conflicto de los siglos, en la página 88, dice de la siguiente manera: el carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedican a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Y teniendo esta cita en mente, pastor, ¿qué lección hay para nosotros hoy respecto a cómo debemos acercarnos a la Biblia y usarla en vista de que cada día que pasa estamos más cerca de la segunda venida de Jesús, y cada día que pasa también nos acercamos a eventos descritos en la palabra de Dios que tal vez nos sorprenderán,
pero no nos tomarán por sorpresa realmente si hemos aprendido de la Biblia. Definitivamente me uno a ese llamado, a esa amonestación. Jesús viene pronto y no es mucho el tiempo que tenemos ya más para prepararnos, pero tenemos mucha luz, tenemos mucho material abundante, lo tenemos accesible, disponible. Usted tiene ahora versiones físicas de los libros, tiene versión digital, tiene una versión en audio de muchos libros. De hecho, yo le recomiendo, usted puede escuchar en audio El conflicto de los siglos, hágalo. Le va a ayudar también mientras tal vez realiza algunas otras tareas, pero algo va a estar entrando ahí de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aproximarnos a la Biblia, lo hemos dicho, hermano Gerson, así como es, tomarla, pedirle a Dios con oración que nos ilumine al estudiar sus palabras y sobre todo que nos dé el coraje, el valor para hacer lo que ahí dice, para hacer lo que dice. No solamente leer, porque no se trata solo de almacenar información, sino nosotros seríamos una USB nada más, claro, que puede almacenar un montón de información, pero no pasa nada con ese instrumento, porque es un instrumento. Ahora, tú y yo no solo somos almacenadores de información, el propósito es que practiquemos la enseñanza. Ese es el propósito, que lo compartamos, que ayudemos a otros. Hay mucha oscuridad, la palabra de Dios dice, tinieblas cubrirán la tierra. La gente no entiende el carácter de Dios, hay mucha desesperación en las personas, hay dolor. Hace poco estaba hablando con unas personas que me dicen, pastor, estamos bien preocupados viendo cómo en ciertos lugares las personas están pues viviendo de una forma que están menospreciando su propia vida, y en una desesperación tan grande, las vidas de sus propios hijos, están menospreciando las vidas de sus propios hijos. Y uno dice, ¿todo eso por qué? Tenemos la luz de la palabra de Dios, tenemos todo esto, pero es que la iglesia tiene que levantarse como una fuerza en el mundo que vive la palabra, cree la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, comparte esperanza con otras personas. De hecho, todo esto que nosotros mencionamos aquí, leer El conflicto de los siglos, es compartir esperanza. Amén. Es un libro que le da esperanza, que le muestra que sí, estamos en una guerra entre el bien y el mal, y la lucha es dura, pero que Dios siempre vence, que Dios siempre encuentra un medio, que Dios siempre encuentra una salida. Wycliffe fue uno de esos que cuando él tuvo la palabra de Dios, él dijo, voy a compartir esta palabra de Dios, la vamos a traducir. Démosle gracias a Dios que nosotros tenemos ahora el libro completo. Amén. Tenemos el texto completo, lo tenemos accesible. Tenemos que ir a estudiar más lo que dice la palabra de nuestro Dios. La luz brillará en nuestro rostro, en nuestra mente, nuestros ojos espirituales, y vamos a lograr ver cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No vamos a ser engañados. Y esto que estamos hablando, hermano Gerson, estos elementos que hubo de persecución contra los que seguían la palabra de Dios, tristemente va a regresar. Sí. Pero nosotros vamos a estar preparados porque tenemos la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones. Así que mi hermano, mi hermana, ahí tenemos el desafío y el llamado. Las historias de estos personajes, invitamos a que usted pueda investigarlas aún más. Aquí apenas damos algunas pinceladas, un poquito a hablar de ellos, introducirlos nada más. Usted puede investigarlos, se dará cuenta de que incluso en el caso de Wycliffe, por ejemplo, más allá de su muerte, incluso se profanó su tumba porque lo odiaban por compartir la palabra de Dios, pero él, mientras vivió para el Señor. Y ahí tenemos el desafío, y queremos, pastor, que nos ayude a orar por eso, para que hoy hagamos un compromiso con Dios de querer ser fieles a Él, a lo que la Biblia enseña, y que eso nos mantenga firmes hasta el final. Amén. Padre, en este momento estamos intrigados, no entendemos cómo una iglesia manda o tiene una persecución, un odio tan grande contra alguien que solo quiso compartir tu palabra. Y la única respuesta que podemos tener de esto es porque esa iglesia fue filtrada por las enseñanzas del enemigo. Por eso, Padre, en este momento te pedimos que ilumines nuestros ojos espirituales, el ojo de la fe,
que nos ayudes para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos, unge nuestros ojos con colirio, Señor, para ver como tú ves las cosas. Bendice a tus hijos fieles ahora en el mundo, en nuestro país, que te aman, que siguen las enseñanzas de tu palabra, aunque se desplomen los cielos. Ayúdanos a ser también a nosotros fieles, Padre, hasta el final. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.